Listo, entonces, como vamos a hablar de estadística, de analítica, cositas así, primero voy a hacer una breve introducción de lo que es conocimiento. O sea, nosotros, ¿qué entendemos por conocimiento? Porque eso es a lo que queremos llegar cuando analizamos los datos. Queremos conocer, generar un aprendizaje alrededor de toda esa información que estamos generando diariamente. Normalmente, y aquí lo podemos ver, se ve un poquito borroso desde acá, pero básicamente el conocimiento se genera a través de la interacción de un sujeto con un objeto. Ese sujeto puede modificar el objeto y va a salir un montón de cosas conforme hayan un montón de sujetos interactuando a su vez con ese objeto, ¿cierto? Por ejemplo, les voy a poner este primer caso de los flujos de la savia a través de las diferentes estancias de la luna, ¿cierto? Entonces, ¿quién de ustedes de pronto sabe en qué momento es mejor cortar la caña, por ejemplo, para hacer construcciones? En menguante, listo. ¿Qué los lleva a decir, hombre, yo sé, mi conocimiento gira en torno a que hay una fecha específica que es en menguante? Aquí me está diciendo, hombre, resulta que en esta primera estación, luna nueva, ya todo el flujo está abajo, todo el flujo de la savia. Aquí en menguante está empezando a bajar. Aquí en creciente está en la mitad y en luna llena toda la savia pues está en la superficie pues de la copa. ¿Qué pasa si yo si yo le hago esta pregunta a un campesino que tiene un saber empírico, que lleva toda una vida haciendo eh, este tipo de cosas? Pues resulta que él me va a decir, por ejemplo, entre luna nueva y menguante, más o menos, porque él ha descubierto que cuando corta la caña, en esa época, la caña le pesa más y le va a rendir más, ¿cierto? Le va a rendir más porque obviamente eh, va a estar más seca y va a ser menos susceptible de patógenos, ¿cierto? Si yo le preguntara de pronto a un agrónomo, pues el agrónomo diría que necesita que los nutrientes estén en el suelo para hacer más sostenible ese sistema. Entonces vea que cada uno va a interactuar, cada sujeto va a interactuar diferente con relación al conocimiento que se genera. Y así mismo va a pasar cuando nos enfrentemos a los datos. Para una persona, para un investigador, un dato atípico puede ser un dato muy valioso, como para otra persona ese dato puede ser un dato loco y carente de sentido, ¿cierto? Entonces, por eso es que es muy importante entender alrededor de cómo yo interactúo con las cosas que a las que estoy enfrentándome. Listo. Entonces, otra cosita, adelante, otra cosita es de estas dos gráficas, ¿cuál de las dos gráficas me lleva a mí a entender mejor ese flujo de savia a través de las estaciones de la luna? Yo aquí tengo un gráfico que me explica muy bien y aquí tengo un gráfico que de pronto tiene cierta señalización, pero no me deja muy claro, dice luna, raíces. Entonces, esto es otra cosita muy indispensable cuando estoy analizando los datos. Cuando estoy analizando datos, la forma de presentarlos, la forma en cómo yo voy a poder extraer conocimiento valioso es la forma en cómo yo presento las cosas. Entonces, una de las cosas principales es que la información se presente bien. Listo. Adelante. Bueno, entonces, no, un poquito más para atrás.
Te resulta, por ejemplo, Leonardo da Vinci decía que el experimento es el traductor entre el hombre y la realidad. En cuanto a que cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad, lo hacemos experimentando todo el tiempo y asimismo los datos nos van a mostrar una realidad a medida que utilice diferentes herramientas que me muestren de diferentes formas lo que acontece, ese medio que estoy analizando. Y aquí hay una palabra muy bonita porque la sabiduría es hija de la experiencia. Ahorita vamos a ver por qué estoy hablando de conocimiento, por qué estoy hablando de sabiduría. Entonces, siguiente. Entonces vamos a ver unas cositas acá. No, vamos a ver, conocen Google Trends que sirve para medir las interacciones o el interés de búsqueda de las personas que tienen, que están buscando permanentemente en Google. Entonces, por ejemplo, acá me muestra que las personas que están buscando, por ejemplo, carne de cerdo versus las personas que están buscando carne de pollo son en promedio mayores para carne de cerdo. ¿Esto en qué contexto? En Colombia en los últimos 12 meses, ¿cierto? Entonces hay mayor número de personas en Colombia buscando carne de cerdo en Google. Si a mí esto me dice algo o yo como productor de pollo me preocupo porque, hombre, ¿por qué la gente se está interesando más en buscar carne de pollo si en Colombia lo que más se consume, porque está interesada más en buscar carne de cerdo, si lo que más se consume en Colombia es carne de pollo? Pues entonces aquí lo único que yo haría es, con esta información que estoy teniendo, es rascarme la cabeza y tener una rabia, ¿cierto? Pero si yo ya le cambio el patrón de búsqueda pues a Google y busco pollo y busco cerdo, ya sin las palabras carne de, aquí ya me presenta un poquito una cosa como más sentido, hombre. 3 veces más el consumo de carne de pollo que el de cerdo. Y mira que, por ejemplo, aquí no se alcanza bien, pero esta partecita aquí es diciembre. Claro, las festividades, como buenos colombianos, hacemos muchas festividades en diciembre y el interés por estas dos crece, pero siendo más relevante el pollo. Entonces, es tener siempre claro qué datos estoy teniendo y qué lógica tiene en mí eso. ¿Quién me podría explicar por qué se da este fenómeno? ¿Por qué cuando busco carne de y por qué cuando busco pollo o cerdo se revierte y ya me presenta algo más lógico a lo que yo entiendo? ¿Alguien tiene de pronto una idea de por qué puede pasar esto en Google, que es el buscador más apetecido, más utilizado pues en general por todos los internautas? Alguien de pronto diría. Yo les tengo una explicación bajo mi entendimiento, bajo lo que yo de pronto a través de mi vida, de las cosas que yo he hecho. Alguna vez fui empleado de una carnicería, en fin, he hecho muchas cosas en mi vida y generalmente cuando uno va a una carnicería o una tienda o lo que sea, uno va y pide una libra de carne de cerdo, pero uno nunca va a una carnicería a pedir una libra de carne de pollo. O me da un pollo, me da una bandeja de pollo, me da un pollo entero, o inclusive lo desmenuza por cada una de las presas. Me da una pechuga. Seguramente si yo pongo pechuga y si pongo pechuga de cerdo, pues obviamente nadie va a buscar pechuga de cerdo. Entonces vea cómo cosas tan sencillas me llevan a mí a tener contextos de las ideas diferentes, ¿cierto? Eso porque yo, digamos, tengo o he tenido cierta experiencia en qué es lo que busca la gente, pero si ya lo presentamos de esta manera,
en los consumos per, per cápita o por persona, pues yo aquí veo que el cerdo viene en un crecimiento, la pandemia lo afectó, al igual que la res, al igual que el pollo lo afectó la pandemia del 2020, la leche, pero miren que los huevos siguieron su crecimiento. Ya cuando yo recibo más información y tengo mucho más contexto, yo ya puedo estar hablando de otras cositas, ya puedo estar hablando y analizando, por ejemplo, que el concepto, por ejemplo, de elasticidad demanda-oferta favorece a los huevos. Cuando hay un acontecimiento económico en los que el ingreso, la capacidad adquisitiva disminuye, yo voy a seleccionar siempre la proteína de más económica, ¿cierto? Cuando yo presento la información y hago un uso minucioso de ella, puedo llegar a tomar mejores decisiones y no quedarme con la primera impresión lamentándome y, hombre, ¿qué es que el dólar subió? Es que el gobierno, pero espere, el dólar subió porque las tasas de interés en Estados Unidos subieron, entonces, bueno, ahí ya no tiene tanto la culpa el gobierno, entonces es como relacionar y no quedarme en la cifra. Si yo me quedo en una sola cifra, me voy a lamentar y no voy a llegar pues como a tener un buen contexto de lo que quiero. Y finalmente, ¿qué quiero? Progreso, más rentabilidad, mejores resultados. Entonces, por eso es que hay que acompañar siempre los datos de un contexto. Bueno, entonces yo ya con el conocimiento, pues yo en realidad, la gente que busca en Google, la gente busca en Google recetas. Entonces ya yo, recetas, claro, ¿qué voy a hacer con la carne? Porque entonces ahora sí ya me hace más sentido. Recetas con pollo y recetas con cerdo. Se come más carne de cerdo, más carne de pollo. Entonces, bueno, aquí muy importante, vean este puntico acá. Vean la inteligencia de los datos y estos son elementos pues, de predictivos que tiene ya incorporado la mayoría de los programas y me dice, aquí subió y aquí hay unos punticos que dicen tendencia a la baja. ¿Por qué? Porque el comportamiento es así. El comportamiento viene y ya el algoritmo viene entendiendo que esto va a suceder. ¿Para qué me sirve todo esto? Por ejemplo, ¿para qué me sirve Google Trends y todas las herramientas de Google? ¿Para qué me sirven, por ejemplo? Si yo soy el encargado de mercadeo de una empresa y el líder de ventas me dice, necesito que cuando alguien busque recetas con pollo en Google, lo primero que le aparezca en Google sea mi marca, Pollos Marianito, ¿cierto? Entonces ahí es cuando las cosas empiezan a hacer sentido, cuando ese conocimiento se convierte en valor, se traduce en valor. Cuando yo voy a buscar pollo o recetas con pollo, aparezca la persona, el chef o el cocinero dando una receta que genere, que sea nutritiva, que sea balanceada y que aparezca la marca que yo tengo ahí con un solo clic que le dio el usuario o el futuro consumidor a esto. Entonces ahí radica la importancia de todo esto. Ahora sí, con esa introducción, vamos a hablar de qué es analítica de datos. Como tal, por definición, es el conocimiento derivado de los datos. Por eso le dedicamos un poquitico al principio de qué es conocimiento, porque es que el conocimiento y sus diferentes corrientes va a variar mucho. Hay corrientes filosóficas del conocimiento, el dogmatismo, que dice que todo está bien, o sea, que lo que me digan, ese es el dogmatismo. Subjetivismo, por ejemplo, que cada cosa que aparezca depende del sujeto. Yo solamente voy a confiar en el sujeto y muchas otras cosas más desde la filosofía, pero fue madre, ¿qué gano yo con la analítica de datos? Hacer un uso sistemático de los datos, analizarlos y lo más importante, impulsar la toma de decisiones y la acción. Y vuelvo otra vez con Google Trends
buscando analítica de datos en Colombia desde el 2004 a hoy, y mire que en Colombia, por acá, desde el 2018, el interés por la analítica de datos o por buscar analítica de datos en Internet ha crecido y la tendencia a partir de la fecha es a aumentar. Entonces, cada vez los colombianos nos interesamos más por este término, analítica de datos. Y si yo lo acompaño con dónde o qué departamentos están más interesados, me dice que Bogotá, me dice Antioquia y me dice Valle del Cauca. Entonces, si yo quiero aprender o encontrar una persona buena, tengo más probabilidad de encontrarla en estos 3 departamentos que son los más interesados en buscar esto. Y si son los más interesados en buscar esto es porque se están volviendo mucho más tesos o disciplinados en esto. Entonces, vea cómo yo hago uso de la información diaria, sencilla, desde mi ordenador, para empezar a disfrutar de este mundo tan maravilloso que son los datos. Que el objetivo es extraer información del análisis y utilizarla para informar las decisiones. Nuevamente la palabra toma decisiones, informar decisiones. Nuestro deber como empresarios, como productores, es que conectar esos datos, que todos los días generamos una cantidad de datos impresionante sin darnos cuenta, que la obtención de esos datos genere conocimiento a través del análisis de estos mismos para lograr tomar mejores decisiones. Entonces, aquí aparece ya lo sentido, el conocimiento. Entonces, datos, cantidad de datos todos los días, la mortalidad, cuánto alimenté, al final del lote, cómo liquidé y cómo voy generando un histórico. Pero esos datos así solitos no me van a hacer mucho si yo no les pego si yo no me pego una sentadita, organizo una tablita de Excel, etcétera, los vuelvo en información para generar conocimiento cuando yo empiezo a tomar decisiones. Finalmente, hay gente que divide los datos, información, conocimiento, y lo divide en otra cosita más importante, que es sabiduría, que es un paso más adelante, es la competencia máxima sobre el funcionamiento de una parte o el total de la empresa y su entorno. Es este conocimiento, ponerlo en valor. De nada me sirve yo saber mucho y no poner en valor en cuestión de toma de decisiones como tal. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de sistema de producción bajo enfoque multidimensional complejo. Eso es un título muy rimbombante, pero básicamente es a lo que nos enfrentamos todos los días. Todos los días nos enfrentamos a esto. Vea, por aquí puedo poner aquí está productividad, por aquí aparece desglosadito genética, por aquí hay clima o condiciones de la calidad del aire que le estoy ofreciendo a mis animales, por aquí está la relación humano-animal, todo el tema de bienestar animal, de manejo correcto de los protocolos, de cómo capacito a mi personal, ¿cierto? Entonces, como todos los días nos enfrentamos a esto, a un montón de factores que se me escapan porque el cerebro más o menos es capaz de retener 3, 4 cosas y tener en su mente 3, 4 cositas. Si ya me pongo a analizar muchas más variables, finalmente o me enloquezco o me paralizo y el sistema de producción tiende a no crecer o no tener el desempeño que yo quiero. Si yo no tengo en cuenta, por ejemplo, algo que es tan crítico, el salario y las condiciones de vida de mis operarios, pero ¿cómo yo voy a tener en cuenta esto si no he tenido en cuenta todo lo demás? ¿Cómo irlo desglosando poco a poco? Para eso están los datos. Entonces vamos a empezar. Por ejemplo, 35.000 lotes. Acá,
eje Y, eje X, perdón, el peso de los animales. Eje Y, el índice de conversión. 35.000 lotes en sistemas de producción, estos en España. Aquí me está diciendo, hombre, hay una fuerte tendencia en, a medida que el pollo sube de peso, pues se vuelve, la conversión aumenta, se vuelve ineficiente, ¿cierto? Eso lo sabemos, eso no es nada, nada secreto. Pero el peor error que uno puede cometer es que todo le parezca ya normal. A mí me pasaba muchas veces cuando trabajaba en granja, especialmente de cerdos, que uno tiene varios galpones y uno recibía visitas, estudiantes, etcétera, y uno le decía a los estudiantes o a las personas que estaba visitando, no, con ver este galpón ya vemos toda la granja, con ver este galpón. Entonces me ponía a reflexionar, ¿cómo así? Cada galpón está construido igual, pero lo que yo puedo encontrar dentro de cada galpón es completamente diferente. Y ahorita lo vamos a ver con una gráfica muy especial que tenemos al final. Entonces, ¿cómo yo dejo de normalizar? Vea que, ¿qué necesito yo para que esta gran nube de datos baje? ¿Qué ha pasado acá? Cuando yo tengo identificado que dentro de 35.000 lotes, tengo unos lotes que tuvieron un peso que yo estaba buscando, pero una ineficiencia mayor, ahí es cuando yo tengo que prender las alarmas y no quedarme solo en dos datos. Ahí yo ya entro y empiezo a revisar cuando ya tengo claro que mi problema es en esos pesos específicos. Yo necesito empezar y devolverme y empezar entre toda la información que estoy generando a diario, mirar, sentarme con el nutricionista, sentarme con el veterinario, sentarme con el personal de manejo, mirar, si yo no tengo tecnologías pues avanzadas en cuestión de telemetría, mirar las precipitaciones o adapto un equipo que me haga la medición de precipitación, me vuelvo recursivo para generar información que me permita explicar un montón de cosas que definitivamente son demasiadas. O sea, son demasiadas cosas las que nos enfrentamos a diario. Si yo le pregunto a un nutricionista y le pregunto a otro, me pueden decir dos cosas totalmente diferentes, lo mismo para los veterinarios. En fin, entonces, ¿cómo yo llego a identificar qué pasó en cada uno de estos punticos? Y otra cosa, aquí las conversiones están un poquito altas porque el contexto es español y allá pues, ¿cierto? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, con estas conversiones de por acá, pues ya estuviéramos en Colombia quebrados. Pero ¿en qué contexto estoy y cómo logro, cómo sé que al maíz le hicieron un buen control? ¿Cómo sé que el operario sí se levantó y limpió X o Y filtro? ¿Cómo sé? Con los datos, porque yo quedarme solo con la liquidación y normalizar estos comportamientos es uno de los principales errores que puedo estar llegando a cometer. Ya, por ejemplo, hay algo muy bonito que ya una de las herramientas analíticas que me da es aquí, vea, aquí tengo un modelo que me ayudaría a predecir la conversión si yo le doy un peso. Pero mira, R cuadrado 0.10, normalmente es un parámetro que va de 0 a 1, entre más cerquita a 1, mejor, pero este está en 0.1. Entonces, esto no me va a ayudar a tener una buena predicción de mi conversión porque tengo información o tengo unos factores que me están generando un montón de confusión. Diferente a este, que por ejemplo, este modelo es
0.55, está más tirando a 1. Entonces yo como en 14.000 lotes de pollo estoy más que seguro de, si yo tengo pollos que ganen, que consumen más, entre más consuma el pollo, más ganancia va a tener. Y aquí puedo, con esta ecuacióncita de predicción, una regresión, predecir de cierta manera, con mayor precisión, si yo tengo un consumo de tanto, cuál va a ser mi ganancia. ¿Por qué? Porque aquí mira cómo están de achataditos los puntos con relación a esta línea. Entonces, ¿cómo yo voy generando conocimiento? Y eso que aquí no le hemos puesto pues el factor económico, porque muchas veces no necesito yo, que no tengo afán en que mis pollos crezcan. Hay muchas cosas pues, obviamente, dependiendo, por ejemplo, ahora que, por ejemplo, en pandemia, yo necesitaba que los pollos no crecieran, porque yo tengo pollos y pollos para la venta y no se venden. Entonces, todo va a variar mucho el contexto, pero desde que tenga estas herramientas voy a poder tomar mejores decisiones. Otra cosita es el Internet de los animales, que tanto se ha puesto de moda. En todas partes nos están hablando de los beneficios del Internet de los animales. Por ejemplo, este señor de la Universidad de Carolina del Norte, Edgar Oviedo, que es colombiano, profesor allá, él nos habla de una serie de beneficios, de recopilación de datos automáticas, de blockchain, que básicamente es un gestor de bases de datos para organizarlos bien, que me trae beneficios para la producción y el bienestar, monitoreo y control ambiental, que tan importante para el tema de sostenibilidad, sensores acústicos. ¿Cómo así que sensores acústicos? Si yo tengo una parvada y tengo unos sensores acústicos, ellos me van a seguir un patrón de sonidos en los que en determinado momento me pueda llegar a decir, estos pollos están chillando de manera tal que me puede indicar que se están quedando sin alimento o que no tienen agua. Entonces, de una, toda esa información se va a generar y me va a generar alertas. Entonces, el Internet de los animales tiene toda esa serie de beneficios, sensores de movimiento y tecnologías de imagen donde me dicen todos los días cuánto está ganando el pollo y cuánto está pesando. Pero entonces al final les tengo una reflexión que les voy a ir adelantando. Cuando yo utilizo el Internet de los animales, o tengo una propuesta del Internet de los animales, yo lo denomino como cosas de la NASA. Esto, para el contexto actual, es todavía como una cosa de la NASA, está por allá, yo sé que lo hacen, pero yo primero me tengo que enfocar, antes de llegar a esto, llegar a tener muy claro cuál es el comportamiento de mis sistemas. Si yo no tengo claro el comportamiento de mis sistemas, no me puedo meter en una cosa que es por allá de la NASA, porque realmente estoy perdiendo el foco. Listo, estoy perdiendo el foco. Entonces, primero lo primero. Y en cuestión de softwares para análisis de datos, pues, hay una cantidad, desde todos los gratis, open source, abiertos a todos, código abierto, comunidades en el mundo enteras apoyándose, o hay también pagando desde los más económicos hasta cosas pues exorbitantes. Y una serie, a nosotros particularmente en Intalcol nos gusta bastante la herramienta de Power BI. Cada uno desde sus computadores puede acceder a esta herramienta, incluso desde el celular, ¿cierto? Entonces, alguien que quiera resumir sus datos, y lo puede hacer desde el celular con una agilidad que ya les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí, una de las reflexiones de pasar de la cifra a la reflexión es desarrollado
precisamente en Power BI, donde yo tengo aquí unas granjas. Tengo la granja desde la A hasta la E. Aquí en este eje tengo unas edades y tengo una lineecita morada, púrpura, dependiendo el que lo vea, que es la conversión. Entonces aquí me está diciendo que yo tengo una conversión para la granja A, que esa conversión de 1.36 yo estoy teniendo 31 días, la guía me dice que debe ser 31 días, entonces estoy dentro de lo que yo para esta granja estoy cumpliendo. De nada me sirve tener solamente el dato de la conversión y mis días si no viene acompañado, por ejemplo, de lo que me dice la guía, que es la barrita roja. Y el resto de granjas se está pasando de días a la tabla. Entonces ahí yo tengo que mirar qué está haciendo de bien la granja A, que no estén haciendo las otras granjas, e ir desglosando poco a poco hasta encontrar las posibles causas. Como les digo, son muchas. Los datos, la mayoría de los casos, no va a tener la capacidad de decirnos qué es, pero sí va a filtrarnos muchas veces por dónde no es, ¿cierto? Que eso es otra ventaja. Muchas veces no puedo encontrar la respuesta ya mismo, pero sí me va a filtrar los datos y el análisis de ellos, la situación por dónde no es. Esa es la gráfica que les decía ahorita, cómo yo dentro de un galpón, yo tengo aquí diferentes salas, sala 1, sala 6 y sala 12. Es un galpón largo, entonces se pusieron sensores de temperatura y humedad en el inicio del galpón, en la mitad del galpón y al final del galpón. Con la salvedad de que aquí están los ventiladores, ¿cierto? Entonces a mí me dice que el ITH, que es el índice de temperatura y humedad, que es una relación entre la temperatura y la humedad, me dice que si yo me paso de 80 en ese índice, que es estas lineecitas punteadas rojas, me dice que ya el ave entra en una zona de disconfort térmico, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo yo sacar conclusión cuando yo presento la información de manera adecuada? Me está diciendo que no estoy a lo largo de el día, este es el promedio de 2 meses de datos a través de las horas. Entonces me está diciendo que aquí de 12 a 4 de la tarde se está incrementando el ITH, pero no está sobrepasando esa barrera de disconfort para el ave, contrario a lo que está pasando en la sala 6 y la sala 12. Entonces, ahí me prendió una alarma. Me está diciendo, hombre, tal vez o evidentemente el sistema de ventilación no está siendo suficiente para todo el galpón. Tal vez tengo un galpón muy chorizudo y no está siendo suficiente. ¿Qué pasa? Yo puedo, como encargado, como dueño del sistema de producción, correr y aumentarle la capacidad a sus ventiladores o inclusive poner otros al otro extremo, y eso me va a valer un platal. Eso me va a valer un platal. ¿Qué pasos sigue? Una vez yo identifico esto, ¿qué paso sigue? Hacer un análisis de la afectación económica, y en eso estamos. No lo presentamos porque esto apenas lleva dos mesecitos, pero la idea es después presentar la conclusión. Una vez hagamos un análisis económico que me diga que realmente las ganancias, la conversión se está viendo comprometida en estas dos salas para justificar o no aumentar la capacidad de los ventiladores o instalar más. Porque si yo de primerazo lo que hago es instalar cosas para que estos parámetros cumplan con la teoría, podría estar
incurriendo en sobrecostos o inversiones innecesarias. Entonces, mucha atención con las decisiones, porque una cosa es lo que los datos muestran, una cosa es como yo interactúo con el objeto, acuérdense del principio, y otra cosa es la realidad en el contexto que yo estoy viviendo. Entonces, mucho cuidado ahí. Mensaje para llevar a casa, ya estoy casi que termino. Mensajes para llevar a casa. Muchas veces se piden cosas de la NASA, como el Internet de los Animales. A mí me encanta y lo he manejado mucho, me encanta. Pero no nos damos cuenta el valor que se pierde al no centrar la atención en las cosas elementales. Pongo esta imagen, que tal vez todos reconozcamos, y es que por allá un telescopio que está volando por allá, está tomando fotos al universo, y hace poquito el presidente Biden de Estados Unidos nos reveló la foto más nítida que tenemos del universo. Espectacular, espectacular y muy bacano, pero ¿qué nos sirve tener la foto más nítida del universo cuando en el mundo sigue habiendo hambre, cuando en el mundo sigue habiendo pobreza, etcétera? ¿Cierto? Entonces, ¿de qué nos sirve? Si yo todavía no puedo explicar que la ganancia a medida que se aumenta disminuye la conversión, lógico, pero yo ¿cómo puedo explicar esta variación tan alta cuando tengo ganancias bajas? Cuando tengo ganancias bajas, esto en 800 millones de pollos, cuando tengo ganancias bajas, ¿por qué se me aumenta tanto aquí la variación en la conversión? Esto es lo que yo necesito llegar a explicar para que cada vez tenga mejores resultados. Y ya como conclusiones, tener un mayor número de elementos explicativos más que informativos. Una cifra no me sirve si no viene acompañada de otras cosas. Mantener una perspectiva global, siempre teniendo el foco en lo local. La lógica del tendero, lo que les hablaba ahorita de por qué carne de cerdo y cerdo, ¿cierto? Todo eso tiene un sentido, y es que no hay nadie que lo conozca uno más en el barrio que el tendero. Sabe cuánto gana uno, más o menos, sabe qué día le pagan, sabe cuántos son en la familia, sabe qué marcas le gustan a uno, ¿cierto? Entonces, siempre mirar en lo local. No dar por normal resultados que pueden ser mejores, como les decía en la última gráfica, en una de las gráficas, y todas las formas de conocimiento son válidas para enfrentarse al análisis de datos. Nadie está impedido para analizar datos, sino que cada uno tiene diferentes visiones de estos. Entonces, no, muchas gracias. Cualquier pregunta, cualquier duda, en el chat pondremos mi correo. Es muy sencillo, fabianpuerta@italcol.com, y de verdad que muy agradecido. Espero que este espacio, que aunque corto, pues intenté que fuera sustancioso. Gracias.